Muy buenas noches, profesor, compañeros. En esta noche vamos a presentar lo que es el tema del sobreseimiento. Mis compañeros y mi persona vamos a dar pase a ello. En ese sentido, me ha tocado exponer lo que es la identificación del tema. Como primer punto tenemos lo que viene a ser el concepto, ¿no? Es decir, ¿qué es el sobreseimiento, no? Según la lectura, lo que se ha podido verificar es que el sobreseimiento es una figura muy importante, lo cual está establecida dentro del Código Procesal Penal, ¿no? En ese sentido, el sobreseimiento es una decisión judicial que pone en fin, sobre todo, al proceso penal, ¿no? Sin poder llegar a la etapa final, a la etapa del juicio, y también, en este caso, sin dictar una sentencia condenatoria, ¿no? En ese sentido, ¿no? Se basa en sí en la falta de los elementos suficientes para poder sostener la acusación, ¿no? Por otro lado, también tenemos lo que son los presupuestos, lo cual lo tenemos establecido dentro del artículo 344 del Código Procesal Penal, ¿no? Eh, por siguiente punto tenemos lo que es la audiencia de control del sobreseimiento, que en sí es un acto en el cual tiene como finalidad que el juez verifique si se cumplen los presupuestos para el sobreseimiento, ¿no? Es decir, esta audiencia celebra la etapa intermedia del proceso penal peruano. Por último, tenemos lo que es el pronunciamiento, ¿no? En el cual se establece en el artículo 346 del Código Procesal Penal peruano, en la cual establece que el pronunciamiento de sobreseimiento se realiza en la audiencia, ¿no? La cual se celebra dentro de los 15 días en la recepción de la disposición del sobreseimiento del fiscal, ¿no? Es decir, en la audiencia en la que el juez escuchará a las partes y de esa manera se va a resolver el sobreseimiento. Doy pase siguiente a mi compañero. Se continúa con la exposición de acuerdo con el marco teórico en el estado de la cuestión. Si nos enfocamos bien en nuestro Código de Procedimientos Penales, el sobreseimiento no se encuentra bien definido, por lo que es necesario poder recurrir a la doctrina con el fin más que todo de poder obtener una definición exacta, ¿no? Así como Ricardo Núñez, que define al sobreseimiento como una forma clara y sencilla. Él dice, ¿no? El sobreseimiento es la sentencia del juez o tribunal que sea antes de su terminación normal por motivos específicos por la ley. Asimismo, el autor Neira Núñez nos dice y nos explica que el sobreseimiento es más que todo la resolución que se emite por el órgano jurisdiccional en la etapa intermedia, en la cual pues, a través se pone, mejor dicho, el fin a su procedimiento penal iniciado y goza en su totalidad o la mayoría de los efectos de la cosa juzgada sin actuar en el derecho punitivo del Estado, ¿no? El sobreseimiento, pese a poner fin al proceso penal, reviste la forma más que todo de un auto y no de una sentencia, pero este auto debe estar debidamente fundamentado. Por otro lado, pasando a lo que es la audiencia de control de sobreseimiento, siguiente diapositiva, por favor. Esta audiencia está destinada más que todo a analizar si es correcto el pedido de sobreseimiento, ¿no? La audiencia tiene el carácter de que es inaplazable. Ahora, si bien es cierto, este requerimiento, sobreseimiento y la audiencia se resuelve de forma pertinente. No puede transcurrir más de los 30 días y en casos complejos y de criminalidad organizada no se podrá exceder más de los 60 días bajo responsabilidad. Ahora, en tanto lo que es el fiscal, va a tener que enviar al juez la investigación preparatoria con el requerimiento de sobreseimiento, acompañado del expediente fiscal. En este caso, el juez va a correr el traslado a los demás sujetos procesales por el plazo de 10 días. En cuanto a lo que son los sujetos procesales, podrán formular más que todo lo que es oposición a la solicitud de archivo dentro del plazo establecido fundamentándola. Y el juez puede de ahí citará al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales para llevar a cabo la audiencia preliminar. Ahora, ¿cuál es el objeto de esta audiencia de preliminar del sobreseimiento? Pues más que todo es debatir los fundamentos del requerimiento del sobreseimiento. ¿Cuáles son? La falta de elemento fáctico, la falta de elemento jurídico, la falta de elemento personal, la falta de presupuestos procesales y la falta de los elementos de convicción suficientes. Por otro lado, esta audiencia se va a instalar más que todo
primero con los asistentes, a quienes el juez va a escuchar por su orden para poder debatir los fundamentos del requerimiento fiscal. Y el primero que va a exponer es el fiscal y luego las otras partes en un tiempo más o menos interno. Le doy el pase a mi compañero. Muchas gracias. A continuación analizaremos lo que es el marco legal. El marco legal del sobresistimiento en el Perú está regulado por el Código Procesal Penal, en su libro tercero, título tercero, en el capítulo 2, sección 1. El sobresistimiento es una resolución judicial que pone a fin a un proceso penal, ya sea de manera definitiva o provisional. También se trata de una medida que no se adopta cuando no existen elementos suficientes para continuar con el proceso o cuando se dan determinadas circunstancias que impiden la persecución penal. Presupuestos del sobreseimiento. Tenemos en el artículo 344 del Código Procesal Penal que establece los presupuestos para el sobresistimiento. Estos presupuestos son los siguientes: la inexistencia del hecho, el hecho investigado no existió o no se le pudo atribuir al imputado, la punibilidad del hecho. Este nos dice que el hecho investigado no es un delito o concurre una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad. Y la extinción de la acción penal. Esto quiere decir que la acción penal se ha extinguido o la falta de elementos de convicción suficientes, que no existen elementos de convicción suficientes para solicitar o que fundamenten el enjuiciamiento del imputado. Doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, como un análisis crítico que hemos tenido sobre lo que es el documento, la jurisprudencia del sobreseimiento, bueno, según el nuevo Código Procesal Penal, en su artículo 344, se puede dar el sobreseimiento en los siguientes casos. Número uno, que el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado, y también que el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación o de inculpabilidad o de no punibilidad. En el siguiente PPT tenemos también lo que es la causa que puede plantear algún problema en la extinción de la acción penal, que eso está que es la prescripción y que eso está tipificado en el artículo 339.1 del nuevo Código Procesal Penal, con los artículos 83 y 84 del Código Penal, sobre todo en el ámbito de la prescripción extraordinaria. Esta causal de lo que nos habla de sobreseimiento es similar al artículo 344.2 del nuevo Código Procesal Penal, que nos dice que cuando se dispone que se debe declarar el sobreseimiento es cuando no es posible atribuir al imputado el hecho o objeto de la causa. También tenemos en el siguiente PPT sobre el artículo, sobre lo que es análisis crítico, en lo que es en el ámbito del control de sobreseimiento, como en el control sustancial de la acusación fiscal, podemos hablar que hay elementos como por ejemplo de convicción que sirven de base para la formulación de una acusación, que también se puede, un control sustancial también que no pueden tener la misma intensidad incriminatoria, y quienes determinan la suficiencia de los elementos de convicción son los fiscales. Solo cuando la insuficiencia de los elementos de convicción es evidente o cuando no exista la posibilidad razonable de incorporar juicio de elementos de prueba que en realidad son de convicción, puede instar al sobreseimiento la defensa o el juez decretarlo de oficio. Seguimos en el artículo 347 del nuevo Código Procesal Penal, nos indica que el sobreseimiento tiene carácter definitivo porque importa el archivo de la causa en relación con el imputado, en cuyo favor se dice y tiene autoridad de cosa juzgada. El artículo 3 del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal también regula expresamente la figura del non bis in idem, que ese sobreseimiento puede ser parcial o total, pero siempre definitivo. En el artículo 348.1 del nuevo Código Procesal Penal nos dice también que el sobreseimiento será total cuando comprenda todos los delitos y a todos los imputados, pero será parcial cuando solo se suscribe algún delito o algún imputado. Entonces, una de las características del sobreseimiento es que una vez que contra él se haya interpuesto todos los recursos, es una resolución firme que pone fin al proceso penal, pese a poner fin al proceso penal, revista de la forma de un auto y no sentencia, por lo que debe ser fundamentado.
Tenemos como conclusiones. La primera conclusión es la audiencia de control de sobreseimiento es un acto procesal importante que tiene como finalidad garantizar el derecho al debido proceso del imputado. Esta audiencia permite que el juez verifique si se cumplen las propuestas para el sobreseimiento antes de que el proceso penal continúe. Como segunda conclusión tenemos el sobreseimiento es una institución procesal importante que tiene como finalidad garantizar el derecho al debido proceso del imputado. El marco legal de sobreseimiento en el Perú está regulado por el Código Procesal Penal, que establece los presupuestos, efectos y recursos contra el sobreseimiento. Y como tercera y última conclusión grupal, el sobreseimiento es una gran ayuda en un proceso penal que ayuda a poder darle una terminación o suspensión para alguna de las partes investigadas mediante decisión judicial, el cual se tiene que cumplir requisitos para que el juez pueda tomar una decisión y emita resolución judicial donde se especifique por qué fue motivado. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias también.